Y desgraciadamente en Bruselas sigue la búsqueda de cuerpos entre todas los vidrios y piedras que quedaron en el aeropuerto de esa ciudad. Ayer la policía belga detuvo a 4 personas en una docena de redadas tras los atentados del martes, mientras grupos antimotines recurrieron a camiones lanzaagua contra ultraderechistas que irrumpieron en la plaza donde se hizo un homenaje a las víctimas de los ataques. Más de 30 muertos y solo han identificado 28 de ellos, que algunos de ellos fueron estadounidenses, franceses, de diferentes nacionalidades, no todos belgas, y desgraciadamente pues se sigue con el temor de que se repitan estos atentados en otros sitios. Se alimenta como nada a los grupos extremistas, racistas, que desean no solo detener la emigración de musulmanes, sino hasta expulsarlos, así sean ciudadanos. Sí, es lo hacer que redadas y sacarlos. Es lo que están pidiendo los ultraderechistas, que irrumpieron en el homenaje y que lo hicieron también con violencia, pero están pidiendo que sean sacados del país todos los musulmanes, sean como sean. Pero esas son medidas verdaderamente extremistas y sin razón, porque el problema que estamos viendo con este tipo de terrorismo, desde lo de Francia y en algunos otros casos, es que ya es gente que se educó y que creció dentro de la comunidad, en este caso belga. O sea, no es ISIS que mandó a un comando que se fue colando, que pasó las aduanas, que se introdujo ilegalmente y de repente llegó y se estalló, sino puede ser el amigo de tu hijo, puede ser el vecino que conoces desde hace 15 años. Creo que lo que mejor representa en términos cinematográficos este tipo de asuntos es aquella película, la de Intriga en la calle Arlington. No sé si la vieron. Sí. Que es la historia de un cuate que llega a una comunidad y su vecino empieza a verlo medio raro, pero el vecino es normal, tiene sus hijos, es a los Boy Scouts, y resulta que el vecino es de los que pone bombas. Pero de tal manera que pero nadie sabe realmente que él es o puede ser alguien así. Y el monstruo está dentro. Ya no es el terrorismo de antes, de que de repente llegaba, o todavía el del 2001 con las Torres Gemelas, que de repente eran unos cuates que habían llegado exprofeso a hacer eso, estudiaron piloto, bla, 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 y luego se subieron a los aviones y órale. Aquí es gente, chavos, que además en sociedades que ya no, el núcleo familiar rápidamente se desecha, a los 16, 17 años ya te vas a vivir con el amigo, con el compañero, y a los papás no les interesa. Entonces empiezan a crear esos círculos y es muy fácil lavarle el cerebro a un chavo de 16 años o de 17 años. Y todos los que están llegando a través del mar Mediterráneo a Europa, pues por eso no quieren que se instalen en ningún país de Europa, porque entre ellos puede venir alguno de estos terroristas. Y sin duda viene gente de esa ideología. Por otro lado, las buenas noticias es que el ejército sirio recuperó Palmira, aquella ciudad mítica casi, que los yihadistas volaron algunos monumentos por tener imágenes. Entonces, como ellos tienen prohibidas las imágenes, las deshicieron, ¿no? Igual en Mosul, que está en cualquier momento puede ser recuperada, han destruido las ruinas de la antigua Nínive por tener aquellos caballos o leones con cara de seres humanos. También es una enfermedad social, mental muy grave. Pero yo creo que no es posible acabar con esos grupos así
por medio de la violencia, porque se va a generar una guerra terrible contra ellos, nada más. Y están logrando alianzas inauditas, alianzas entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y Turquía, entre Irán y Estados Unidos. Es cosa asombrosa lo que han logrado los yihadistas, ¿no? Y están revelando el apoyo que tienen de los Emiratos, de la zona de los Emiratos, ¿no? De Qatar, sobre todo. Que es donde les llega el dinero. Que les da el dinero. Entonces ahí ya han detenido a varios personajes muy importantes que han dado dinero a ISIS, ¿no? Y nos llamó mucho la atención. Poco a poco. Perdón. Nos llamó mucho la atención lo que sucedió en Bélgica, en Bruselas, ¿no? Del atentado, pero también ayer en Pakistán hubo otro atentado hecho por el mismo grupo, en donde en un parque donde se festejaba el domingo de Pascua, atacaron a un grupo grandísimo de mujeres y niños. No, ese fue un suicida el que se explotó y lastimó a los asistentes a eso, pero son personas, desde mi punto de vista y desde luego de muchos que vivimos en esta parte del planeta, son personas enfermas que tienen trastornado totalmente su pensamiento, que están como para manicomio muchos de ellos. ¿Sabes? Yo dudaría yo creo que es gente, no padece sus facultades mentales, sino les han hecho tal lavado de cerebro que realmente mueren por su causa y creen en su causa. Ese es eso es lo grave, porque sería muy fácil decir, bueno, pues es que hay una epidemia de locura manifiesta, pero no, el problema es que están muriendo creyendo en conciencia que lo que hacen lo hacen por el bien de ellos y de la religión que ellos defienden. La religión es el problema. Eso es lo grave, claro. La interpretación también que le dan a la religión, porque es lo que decían muchos musulmanes. Así es su religión. No, por eso, pero es lo que veíamos, que por ejemplo, muchos siguen al Corán, pero hay gente que le da otra interpretación, que es lo que los hace fanáticos. El Corán dice hay que matar a todos los que no sean musulmanes. Sí, eso dice el Corán. Así de fácil. Sí, no es la interpretación, es lo que les ordena. Y además de que les dice que matar a los infieles es bueno, además si los matan van a recibir la gloria. El estar cerca de el morir por esa causa, una especie de paraíso así a materialista, futuro, ¿no? Con mujeres y demás. No dice el Corán nada que cómo es el paraíso para las mujeres. Y es que quien lo escribió ni siquiera pensaba en que había mujeres, ¿no? No, sí, ¿no? Pero es como objetos que dan placer. Sí, bueno, eran seres, entes que divagaban. En Lahore, Pakistán, murieron 80 personas y 300 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, por el atentado suicida cerca de un parque donde cristianos celebraban la Pascua. Esto fue lo que informaron las autoridades. Se anunció también que había presidido una reunión de alto nivel el general Sharif del Estado Mayor del Ejército como respuesta al atentado suicida y llevar ante la justicia a los asesinos de los hermanos, hermanas y niños, así lo mencionó él. Dicen que fue una explosión terrible, muy fuerte, y el parque estaba totalmente lleno de asistentes. Y no creo que pronto terminen estos ataques terroristas. Y están pidiendo la seguridad del aeropuerto en Bruselas. Está amenazando con una huelga si no se hacen más rígidos, estrictos los controles de seguridad en el aeropuerto. Claro. Pero es que sí tienes que revolucionar todo, porque ya tendrías que procurar que al momento de ingresar simplemente al aeropuerto, porque los controles donde se pusieron muy fuertes fue a partir de lo del 2001, fue cuando tú pasas, digamos, de registrarte y todo eso a las salas de abordaje, donde están los rayos X y que te ponen este tipo de cámaras para ver con rayos X y demás. Pero ahora tendrías que hacerlo desde la calle, o sea, desde donde te deja el taxi para entrar a la terminal, ahí tendrían que estar ya los
los registros y los arcos y todo, porque pues, este asunto no fue de alguien que se hubiera colado hasta un avión, sino era gente que seguramente dejó su maleta en el momento en que ibas a documentar. Sí, la deja en cualquier parte del vestíbulo y ahí hay muchísimo movimiento en todos los aeropuertos del mundo. Antes de la garita de seguridad. Sí. Jorge Morán Guzmán, de 62 años, en Gustavo Amadero. ¿Cuál es la causa que provoca los ataques del Estado Islámico? Por favor, hagan un breve resumen. Lo más breve, la religión. La religión musulmana que demanda sumisión, no amor, ni caridad, ni nada de eso, sumisión. Y todo aquel que no es musulmán debe morir. Y así lo dice el Corán. Y claro, quienes leen esa parte y toman esa parte y la aplican, pues se organizan de manera que eso se lleve a cabo. Originalmente era la venganza contra la existencia de Israel, pero eso ya se ha olvidado. Ya ISIS, al parecer, no tiene problemas con Israel. Interés el ala radical de los musulmanes. Por supuesto, naturalmente que no. Que eso es muy importante porque si no entonces se genera siempre un sentimiento antimusulmán, sea quien generalizado. Sea. Hay un grupo muy radicalizado que por una parte es esa, lo que tú mencionas que es la religión, pero por otro lado es esa venganza que traen, o al menos es el argumento político que dan, de que todas las potencias occidentales han ido a tratar de acabarlos, de explotar sus riquezas, de socavarlos y demás. Bueno, lo cierto es que nadie ha aprovechado tanto sus riquezas como ellos. Esa es la verdad. Y que Occidente influye mucho, pues ellos atacaron Occidente. Pues llegaron a Viena por un lado y llegaron al centro de Francia por el otro. Entonces es una religión militante. Que hay musulmanes educados que lamentan lo que está sucediendo. Hay muchos, quizá la mayoría. Es la mayoría, desde pero luego. De que está escrito, sale a la calle y mata a cristianos, a eso dice. Y ese es el problema que actualmente enfrenta pues gran parte del mundo. Y por eso es tan grave, porque finalmente estás dando la vida por una cosa superior que no es tangible, que no puedes decir, oye, bueno, te cedo el terreno, te lo regreso, te indemnizo. No tiene que ver con eso. O sea, en el momento en que está metido el elemento religioso, el elemento de la fe y el elemento de un paraíso superior que no existe en la tierra, deténlos. Luego, por ahí dice, no harás imágenes de deidad alguna. Ah, sí. Entonces van y vuelan los budas de esta parte de Afganistán. Los grandes, cuando Buda lloró. Es cuando Afganistán o Bajistán. Cuando Buda explotó. Sí, cuando Buda explotó. Y luego los grandes ídolos de los babilonios y de los... Pues que son miles de años anteriores al Islam. ¿Por qué? Porque en un libro dice eso. Si nosotros cumpliéramos lo que dice la Biblia, dice, a la bruja la matarás, no la dejarás vivir. Y si tu hijo se porta mal, sácalo del pueblo y mátalo a las puertas del pueblo. Hay unas recomendaciones espantosas en la Biblia. Por fortuna, no interpretamos radicalmente la Biblia, ¿no? Y algo que se ha vuelto ahora un peligro mayor es que muchos que tienen simpatía o empatía con esas creencias a ese grado fanático en el que se están llevando, ya no son precisamente musulmanes, sino pueden ser franceses, pueden ser, o sea, de cualquier nacionalidad, que ya empiezan a agregarse a estos grupos y que se vuelven más peligrosos porque tú dirías, bueno, es musulmán, hay que echarle ojo y hay que vigilar cuáles son sus movimientos. No, es que Pero tú te refieres a los árabes.
No, me refiero a toda la gente que ahora, sin pertenecer a los árabes, por eso tiene esa empatía ¿Tú con esas creencias. Que ¿identificas musulmán con árabe? No. Hay los persas no son árabes, los pakistaníes no son árabes, los indonesios no son árabes, la mayoría de los musulmanes no son árabes. Y claro, hay europeos que se hacen musulmanes, sí, que se convierten, que se unen a la lucha. No son simpatizantes, sino que se unen. Por eso, convertidos, es a los que me refiero, a los que se convierten a esta religión y que son nacidos en otros países. Gringos, sí, puede ser, muchos. gringos. Sí.